Buenas tardes, Yaguar. Buenas tardes, Yaguar. Agotadillos. Buenas tardes, Yaguar. Buenas tardes, Yaguar. Buenas tardes, Yaguar. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo van? Bien, el tema 4 ya se los he colocado tanto en el Telegram como en el Classroom, ¿ya? Y ya está casi está completo. Como siempre, las recomendaciones del caso a nivel académico están bastante bien fundamentados en cuanto al conocimiento científico de libros, páginas web, tesis doctorales y todo aquello de donde he podido sacar y organizar una información mucho más concisa, más compacta. Por ejemplo, todos esos esquemas de color que vemos a continuación, en la mayoría de libros, todo aquello, solamente hay de 3, de 4, de 5 en 5, no sé, ¿no? Entonces está todo muy disperso. Y directamente los libros de teoría del color es muy en general, no hay prácticas específicas sobre el trabajo, de cómo utilizar el color. Entonces, lo que yo he hecho es un poco arriesgarme también. Lo que quiero decir que el ejemplo que tengo para aquello tampoco es lo máximo, digamos, ¿no? Pero básicamente nos sirve para empezar. Y a partir de eso iremos profundizando mucho más, ¿no? Entonces, no sé si lo han visto todo. El círculo de color, que esto es lo fundamental para poder entender todo lo siguiente, ¿no? Como un organizador de colores que nos permita encontrar fórmulas preestablecidas para poder usar combinaciones de tonos según temáticas, ¿no? Entonces, de los anteriores PDFs que les había enviado, por ejemplo, he corregido ya la parte de algunas partes de redacción, otras de... he complementado imágenes, por ejemplo, estas imágenes no había, ¿no? Aquí tenemos un círculo cromático, el modo tradicional RIB, que es red, yellow y blue, ¿no? RIB. YB, ¿no? Ese es amarillo, rojo y azul en el sistema tradicional. Este sistema tradicional es como vienen dispuestos en nuestras cajitas de colores, ¿no? Ese es el sistema tradicional de colores. Y estos son los colores que van a encontrar ahí. Ojo, según la marca. Porque hasta esto cambia según la marca. Ya tienen diferentes colores en función al tipo de marca y la cantidad de colores que te venden. Según la calidad también algunos son más desaturados y otros vienen bastante saturados. Perdón. Luego tenemos en el sistema RGB. Este es el sistema, a ver, vamos a ampliar un poquito. Estas son las imágenes que he cambiado. En el anterior hay otra cosa ahí. Ya, este es el sistema, el círculo de color RGB. Red, green y blue. Este es colores luz, síntesis aditiva, colores luz. ¿Ya? Y en esta síntesis aditiva, los primarios son el rojo, el azul y el verde. Y a partir de eso nace el magenta como secundario, el amarillo como secundario y el cian como secundario. Y en el sistema CM y K, por ejemplo, tenemos al cian como primario, el amarillo y el magenta. C de cian, CM de magenta y de yellow, amarillo, y K de negro, K, ¿no? Fíjense, por favor, acá lo que hay que ver es la diferencia que existe entre los tonos
de los diferentes modelos de color. Por ejemplo, en este es el sistema RGB, ¿no? Del sistema RGB, la mezcla o la suma del azul y el rojo nos da el magenta. Pero fíjense, el magenta que nace de un sistema RGB con el magenta de un sistema CMYK. Son diferentes, son diferentes. ¿Ya? El azul también, todos, el cian, por ejemplo, vean la diferencia, ¿no? Entonces, hay diferencias en cuanto a la calidad de los tonos en los diferentes modelos. Y eso es lo que hay que saber destacar. Nosotros, para trabajar en clases, siempre hemos utilizado el círculo de color RIB, porque es así como vienen nuestros estuches de color, ¿ya? Aunque ahora algunos de los estuches de color incluyen también el cian, magenta, ¿no? Y algunos de los estuches de color ya vienen con este sistema del modo CMYK. En cuanto a materiales, por ejemplo, como en el acrílico, óleo también he visto, no en acuarela, pero sí he visto en óleo. Había uno en acuarelas que vi del magenta, pero era muy pobre, no era un buen color. Ya, entonces, así es. Y este es el otro modelo de color del Munsell, ¿no? Que es una de 10 colores básicos, ¿no? Y en total, Munsell había hablado de 100 colores en total para su círculo de colores. 5 básicos, a partir de los 5 básicos nacían otros 5 principales, 10 en total, y había como 10, unas gradaciones de 10 escalas entre tono y tono, ¿no? Y eso está, en el tema 3 ya se explica eso. Este es el tema 4. ¿No? Entonces, hasta ahí ya estaría. Bien, entonces, lo que habíamos destacado acá, por ejemplo, en el círculo de color, en el círculo, era poder visualizar las diferentes relaciones que se puede dar dentro de un círculo, ¿ya? Entonces, y estos esquemas armónicos, según sus relaciones, se pueden organizar por origen, por afinidad, por temperatura, por oposición, por contraste, por mezclas de opuestos. Estos dos últimos, por contrastes y por mezclas de opuestos, son el tema 5. Todo el tema 5 comprende estos dos puntos. Entonces, por origen, cuando hablamos por origen, estamos hablando, por ejemplo, que los básicos son los primarios. Después tenemos secundarios y terciarios. Eso es por origen. Entonces, acá tenemos primarios, amarillo, rojo, azul. Primarios. Origen de primarios. Origen de secundarios, que nacen a partir de la mezcla de primarios, el verde, ¿no? El naranja y el violeta. Y de ahí, de mezclar un primario con un secundario, nace un terciario, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando de origen. Por temperatura hay colores, vean, estos colores son más claros y más brillantes, ¿no? Y estos son más apagados y más oscuros. Entonces se les divide entre cálidos y oscuros. Esos son por temperatura. Por afinidad son los que están relacionados uno al lado del otro. Afinidad, análogos. Hay analogías de 4 tonos, por ejemplo, en este caso, estos 4, y hay de 3, estos 3 solamente, o estos 3, así. Entonces, dentro de estas
Y de acá pasamos directamente a lo que sería los esquemas de relaciones, subesquemas dentro del círculo cromático en la práctica de las artes gráficas. Entonces, acá, por ejemplo, yo he colocado, como para que tengan una percepción más clara, de cómo es el trabajo en las artes gráficas, que es más colores planos, ¿no? Como en este caso que tenemos. Este es el modelo de estudio. Este es uno. Esto es artes gráficas, son colores planos, más chillones, más vistoso, ¿no? Esto es el campo de la ilustración y este es el campo del arte que está más para el lado de la ilustración, artes gráficas. Y esto que me he extractado de un libro de Betty Edward, está en inglés, es una pena. Hubiese bonito leerlo en español. Entonces, fíjense las diferencias entre lo gráfico, entre las artes gráficas y las artes plásticas. Esto, por ejemplo, son artes plásticas, ¿no? Igualmente, acá se está manejando la teoría del color en cuanto a los esquemas que están arriba, pero desde un manejo plástico, ¿no? Y vamos a ver sus diferencias también luego, ¿no? Esto ya parece más de artes gráficas, porque acá mismo dice que tiene los colores muy encendidos, ¿no? Que no tiene, digamos, el trabajo de un artista plástico. Ya, pero esto es artes plásticas. Y esto es artes gráficas, ¿no? Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, en estas, no sé, 12 páginas que debe haber por lo menos unos 100 esquemas. Unos 100 esquemas que son divididos en 12 subesquemas. ¿Ya? El trabajo, por ejemplo, en algunos casos, este modelo de estudio satisface bien a las expectativas de los esquemas de color. En otros, como en este caso, parece que no. Entonces, no es que las combinaciones sean malas, sino que el modelo no se adecuaba al requerimiento del color. Ya, entonces, ahora lo que tenemos que saber qué es un subesquema y qué son los esquemas. Por ejemplo, los esquemas de relaciones es cómo se relacionan los colores dentro del círculo de colores, así, en global. De ahí que tenemos colores por temperatura, cálidos y fríos, ¿no ve? De origen, primarios, secundarios, terciarios, digamos. Por contraste, por oposición, opuestos, los que están acá en oposición a estos. Entonces, ese es el sistema de esquemas armónicos por relaciones, por sus relaciones dentro del círculo cromático. Y cuando hablamos ya de subesquemas, es del trabajo combinado de ciertos tonos con otros tonos. Ya no habla sobre su relación, bueno, viene implícito, pero se habla, digamos, qué pasa cuando 3 colores primarios trabajan juntos, digamos, el amarillo con el azul y el rojo. Esa es una combinación de colores de origen, ¿no? Esta sería una triada de colores de origen. Y esa triada, por ejemplo, visualmente es la más fuerte, ¿no? Visualmente se me va, estoy queriendo, visualmente es la más fuerte. Entonces, los subesquemas, este es el modelo fotográfico sobre el cual vamos a trabajar para ver en qué momentos y cómo se utiliza cada uno de los colores. Este ya es un aporte también mío, creo que es bastante interesante.
les comenté de que no había buscado una imagen que sea de manera muy regular para realizar el ejercicio, porque a veces pareciera de que es más por la forma compositiva del diseño, de la parte del dibujo, que hace que los colores se vean bien. Entonces he buscado una imagen más cotidiana y más conflictiva a la vez, para que a partir de eso podamos trabajar la teoría del color en cuanto a los subesquemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa un subesquema en este caso? ¿No? Dice esquemas, relaciones de origen. Habíamos hablado que las relaciones de origen eran las relaciones según su nacimiento. Origen de primarios, origen de secundarios, origen de terciarios, ¿no ve? Entonces también tenemos dentro del subesquema diadas armónicas de origen. ¿Qué significa? Utilizar dos colores. Puede ser dos colores de primarios, dos colores de secundarios, dos colores de terciarios, según su origen. También, bueno, después vamos a ver. Ahora, ¿para qué hacemos esto? ¿Quién me puede explicar para qué sirve una diada, una triada, una tetrada? ¿Para qué nos sirve elegir dos colores, tres colores o cuatro colores? ¿Me pueden decir, por favor? Ayuda a dar ¿para qué es? luminosidad y vistosidad. ¿Qué más? ¿Qué es un subesquema? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué les serviría en la gráfica saber eso? Que puedes elegir amarillo con rojo, amarillo con azul, amarillo con rojo con azul. Si eso ya lo sabían, eso lo han hecho. Eso han hecho. Intuitivamente, pero ya lo han hecho. ¿No ve? O sea, Tal vez nos ayuda en el tema de si queremos que haya contraste y sobriedad en alguna obra. ya, también. A ver, los subesquemas, esto que estamos acá, estas combinaciones son subesquemas, o sea, el esquema fundamental viene por las relaciones de origen, y hemos dicho que es eso. Los subesquemas son las subdivisiones de un esquema, ¿no? Y lo que tenemos que saber, por ejemplo, que en estas relaciones de origen se están reuniendo por origen los colores más fuertes. Los primarios son los colores más fuertes que hay, así, en su calidad visual. Los secundarios están después. Los terciarios están después de los secundarios y después de los primarios también. Se están viendo, ¿no? Se están organizando en categorías de luminosidad, si quieren llamarle así. Se están en categorías de vistosidad. Por ejemplo, los primarios son más vistosos que los secundarios y más vistosos todavía que los terciarios. Entonces, cuando tú tienes algo que quieres que, o sea, llame la atención muy fuerte, tienes que saber que tienes que utilizar relaciones de primarios, ¿no ve? Esa es la idea. Y estas relaciones que ustedes ven acá, si bien son subesquemas, organizaciones funcionales del color que en la práctica han demostrado que sí sirven bien. Así, todas estas que les estoy mostrando son organizaciones
Entonces, también saber de estos subesquemas, tienes que saber que cuando tú seleccionas un tono más otro tono, digamos, estos dos, porque dicen diadas. Diadas es dos, la selección de dos tonos. Cuando seleccionas estos dos tonos, ¿no? Tienes que saber también que no estás solamente seleccionando esto, no solamente estás seleccionando esto, sino además sus gamas tonales. La desaturación de este color con blanco o con negro o grises, igualmente para esto. Entonces, estos dos tonos, este tono ya de por sí es cientos de tonos. O sea, dentro de su gama de tonal significa varios cientos de colores dentro de su gama tonal. Lo mismo acá. Entonces, tú puedes trabajar a partir de estos colores un cuadro, así de fácil. Todo un cuadro con estos dos colores. Solamente trabajando. Hemos visto que con un solo tono en la composición armónica de monotonos, con un solo tono puedes hacerlo todo. Además de su gama tonal. Imagínense con dos. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tienes que saber cómo trabajar, ¿no? En este caso está, por ejemplo, estamos utilizando, en este caso es una diada de azul con rojo. De estos tres que ven acá, ¿cuál es el rojo? El más ¿El centro? ¿El del centro es este, para ti? No, el que está más a la izquierda. ¿Pero no te parece rosado? Ah, bueno, tal vez sí. Estoy entre ese y el que está a su derecha, porque el que está hasta muy por delante es uno muy oscuro. La Es gama lindo, de ¿no ve? Sí. Y este, me dices que es rojo, pero ¿lo has visto rojo? ¿O has dicho por decir, digamos? Como, o sea, estaba comprando entre ese y el que estaba a su derecha. A ver, este es el rojo. A ver, fíjate, este es el rojo. Este es rojo. Este es rojo. El que está aquí, Ya. ¿no ve? ¿No ve? Sí. Este tiene algo que ver con ese, así, en esa calidad visual. ¿Te parece? O más bien parece que estuviera más por aquí. O tal vez tendría que haber uno al medio, digamos. No sé. Mejor lo voy a ver en el PDF ahorita porque no está muy bien la cámara mi internet para ver esto. Ya. A ver, por favor. Mientras tanto, alguien que me diga. Jaguar, yo Yes. imprimí el PD, bueno, el texto y acá se ven, o sea, se ven iguales, el rojo y el que está en tercer plano. No sé, o sea, acá en impreso se ve igual. ¿Tienes impreso? Sí, lo imprimí para poder leerlo. Es que así es diferente. A ver, alguien que esté viendo en su pantalla, si este es rojo, me dicen que este rojo de acá es igual a este rojo de acá. Jaguar. Dime. Bueno, yo puedo ver que es muy, como más tirando a rosado, o no se parece en nada. Ya. Sí, perfecto. Has dicho bien. Ahora yo te voy a decir que este de acá, la hoja del centro que está en tercer plano, es rojo. Es este rojo de acá. Es este rojo. Pero el contraste simultáneo, ahora yo te estoy diciendo que es el mismo rojo,
es el mismo rojo. Pero el contraste simultáneo, así te diga que este es rojo tan 100% como este rojo de acá, el contraste simultáneo, este te hace ver como rosado, más rosa. ¿Por qué? Por la oscuridad del fondo. Por la oscuridad del fondo hace que la oscuridad te pida su complementario. Y por eso esto se ve más claro. Se ve más claro. Ahora ya sabes, ¿no ve? Pero igualito vas a seguir viendo rosa. ¿Por qué? Porque esa es nuestra forma de percibir. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del contraste complementario en cuanto a ilusiones ópticas? Sí, ahora. Sí, ¿no ve? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Eso es esto. Este rojo de acá que parece más rosa, parece un rosa un poquito pálido, es el mismo rojo tan vivaz como este que está acá en este redondito. Solamente que este redondito está sobre un fondo gris, que nos permite, ese gris es un color neutro, eso neutraliza, ¿no? Y nos permite ver no solamente en su tamaño real a este rojo, sino en su color, en su calidad visual así fidedigna, o sea, real. Mientras que en este caso no. El fondo oscuro nos hace ver este rojo como un rosa, pero no es un rosa solamente, sino es un rosa muy brillante por la calidad de contraste, ¿ya? A eso iba en cuanto a decirles, por ejemplo, de que preferiblemente, siempre los oscuros y fríos vayan atrás y los cálidos, ¿no?, vayan hacia adelante. En este caso, por ejemplo, fíjense, esto es una relación de verde y violeta. Es una relación de una diada de secundarios. Por iconocidad, ¿no?, se le pone verde a las hojas. Iconocidad, más próximo a lo real, lo icónico. Y el fondo por oscuridad también el violeta, ¿no? Estamos colocando el violeta. Ahora en estos ejercicios es una pena realmente, no me daría tiempo no ponerle los brillos que tiene acá, ¿no? Brillos, sombras, que debería ser, con eso se vería muy interesante en cuanto a poder valorar, digamos, cómo trabajar el color cuando tienes que desaturar. Por ejemplo, este es un verde, digamos un verde claro, pero tiene lugares más claros que otros, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, lo real es esto, ¿no? Ahí vamos a ver, acá, ¿no? Miren cómo se ve lo real, ¿no? En líneas así, hasta casi parece que te estuviera mostrando el espesor de las hojas, lugares donde tiene más luz, ¿no? Hay una serie de claros y oscuros que tiene la hoja que te permite entender la tridimensionalidad, ¿no? Las cosas más claras son cosas salientes, las cosas más oscuritas son entrantes o que le da sombra. En este caso lo mismo, tiene lugares con más luz y lugares con más sombra, ¿no? Entonces, imagínense si yo tuviera que pintar esto con 2 tonos solamente y todo tuviera ese color puro, se me acabaría ¿cómo se llama? Los lápices de color. ¿Qué es lo que habitualmente nos pasa, no? Cuando queremos pintar un paisaje, a veces nos falta colores del estuche, porque todo queremos pintar con otro color, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es utilizar un esquema de 2 tonos, digamos, ¿no? Y a partir de esos 2 tonos trabajar con blanco o con negro, ¿no? O mezclar los 2 tonos para sacar colores quebrados. No necesitas más de 2 colores. Ahí en la parte de atrás van a ver, ese también es un buen aporte que he sacado de muchos libros donde hacen recomendaciones sobre el uso del color.
¿no? Y ahí dice, por ejemplo, que 2 colores parece que estuvieran bien. 3 ya es medio complicado. 4, 5, 6 ya es una locura. ¿Ya? Entonces también acá te dice que todo tiene que estar de acuerdo a la simbología del color. Y en este caso, por ejemplo, si tienes que hablar del tono dominante, ¿cuál es el tono dominante acá? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el tono dominante? El rojo. Rojo. ¿El dominante? No, es el azul, es azul violeta. Claro, es el azul. Es el más grande, es el fondo. O sea, sobre todo siempre va en el fondo, el dominante. Ahora, ¿cuál es el tónico? En este mismo caso, el tónico es el que va en menor proporción. Sería el rojo este. ¿Y cuáles son los de mediación? No hay de mediación. Es contraste neto. ¿No ve? Estos, por ejemplo, podrían considerarse un poquito de mediación porque se van oscureciendo, ¿no? Hay más o menos este recorrido que viene así o viene por acá hacia así, ¿no? Y al centro está el más claro. ¿Esto se podría considerar de mediación? No. ¿No? Aunque se van oscureciendo. Por ese lado sí podría ser de mediación, ¿no? Pero la idea, para que sean de mediación, por ejemplo, tendría que ser ¿qué colores intermedios hay entre el rojo y el azul? Violeta. A ver, tenemos acá el azul y acá tenemos el rojo. Si el azul es el fondo, el tónico, el rojo es el tónico, el azul es el dominante. Entonces tendríamos que tener estos colores como mediadores, como de mediación, ¿no? A ese nivel. Entonces, pero se elige estos 2 colores como fundamentales y a partir de eso podemos encontrar analogías. Si vamos a utilizar estos 3, si tenemos este azul en el fondo y vamos a utilizar estos 2 más, digamos, para hacerlos de mediación y el rojo como dominante, no tienen que ser en estos tamaños. No pueden ser. ¿Saben cómo sería en ese caso? El azul al fondo, ¿cómo se llama? El azul violeta, digamos, para este grande. El violeta para aquí, este para acá. ¿Y saben qué color tendría que venir encima como tónico? Un verde tal vez, ¿no? Así una cosa pequeñita que resalte. Entonces, como les digo, estos ejercicios, esto viene a colación de que estos ejercicios de por sí, este modelo es de por sí algo complicado, ¿no? Entonces, es justamente para demostrar solamente la combinación de esos 2 tonos en este caso. ¿Y qué se ha trabajado en esta combinación del rojo y el azul? El azul se mantiene, en este caso será, tal vez ninguno de los azules es un tono puro. Toditos se han oscurecido con negro. Se les Entonces, lo que estamos viendo es que no necesitamos para cada hojita un color diferente, ¿no? Se puede nomás trabajar con blanco o con negro a fin de crear el contraste. Entonces, fíjense, pero si nos dejamos de percibir qué modelito, qué imagen es esta, y solamente ustedes perciben los colores como juego luminoso, van a ver que esas combinaciones son súper fuertes, son muy visuales, son muy vistosas, ¿no? Como acá, por ejemplo, tenemos el amarillo con el azul,
diada de primarios, ¿no? Igualmente, pues hemos puesto el amarillo en un primer plano como color pleno y a partir de eso se ha ido oscureciendo hacia el fondo, ¿no? El azul puro está acá y las estrías se han oscurecido, las texturas, ¿no? Entonces, fíjense, pero una cosa es de primarios y otra cosa es de secundarios, ¿no? Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, te dice todo lo que, cómo se ha trabajado, ¿ya? Y te dice el tipo de relación, armonía, diada de primarios, relación figura-fondo, figura color cálido, fondo color frío. Composición, el único color saturado rojo corresponde a la hoja en tercer plano. Las hojas que se adelantan han sido oscurecidas progresivamente, igual que el azul del fondo. En este caso, el rojo saturado le da todo el protagonismo a este plano, ¿no? O sea, está en tercer plano, pero parece que fuera el más importante. ¿Por qué? Porque el único color saturado es este. Y eso se va a denominar el contraste cualitativo. Cuando lleguemos a eso, tú puedes manejar colores así muy vistosos, pero si todos los desaturas, ya sea con blanco o con negro, y solamente lo más importante le pones con un color saturado, eso de por sí se va a destacar, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en este caso, el rojo saturado le da todo el protagonismo a este plano, ¿no? Entonces, no importa que este esté en primer plano, este en segundo, este que tiene el color saturado es el más importante. ¿Ya? Donde esté el color saturado es el más importante. En este caso, en este caso acá, y en este caso ahí en esa hoja, donde está el color saturado. Este siguiente, por ejemplo, y es un subesquema de tríadas armónicas de origen, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una tríada de primarios. Primario amarillo, primario azul y primario rojo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este rojo está saturado, pero este también está saturado, pero este es más luminoso que el rojo. Este es un cálido claro y este es un cálido oscuro. Entonces, el protagonismo siempre va a ir donde el cálido y entre cálidos en el cálido más claro. Esas son... había una pregunta de examen ahí, ¿ya? Estaba en el examen. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una tríada de secundarios. Vean que no es tan visual como la de primarios. Y luego también tenemos tríadas de terciarios. ¿Cómo se selecciona una diada? ¿Cómo se selecciona una triada? En función al tema. En función al tema. Por ejemplo, esto podría ser hasta para un tema marítimo, digamos, ¿no? Donde hay agua, todo eso. Pero este amarillo y este rojo tal vez ya no. Entonces, todas las múltiples combinaciones que hay no responden a todos los temas. No es así. Responden específicamente a algunos temas. Los subesquemas responden a situaciones específicas. Y es más, les digo, hay gente, hay profesionales diseñadores que no manejan completamente, conocerán todos los esquemas, pero a veces solamente trabajan con 3, 4 esquemas por el resto de sus vidas, y en esos esquemas o en esos subesquemas, pero trabajan a profundidad, se conocen al dedillo todas las posibilidades que hay, ¿ya? Y conocer 4 subesquemas es pues casi puedes llegar a 40 formas diferentes de componer. Cada subesquema se compone de 6, 7, 8 movimientos a veces, y por 4 ya son 24, 30 formas de entender el color.
Por ejemplo, este es un subesquema triadas armónicas de origen, ¿no? Este es un subesquema. Pero este subesquema, ¿cuántas formas compone? 1, 2, 3, 4. Hay 4 posibilidades de componer, ¿no? Hay 4 posibilidades en este caso. En las diadas, ¿cuántas eran? Tenemos de primarios, tenemos de secundarios y faltan los de terciarios todavía, ¿no? Hay de terciarios, diarias de terciarios también hay. Y esos son otros 6. Entonces serían 12 formas. Ya, y este es más o menos similar al anterior, ¿no? Bueno, estas son las composiciones armónicas por relaciones de analogía. Ya, ahí está. Hay analogías de 4 tonos y hay analogías de 3 tonos. ¿Ya? Estos son analogía, una triada análoga de colores frescos, una triada análoga de colores oscuros y una triada análoga de colores cálidos. Pero también hay cálidos con el amarillo, con primario cálido, o sea, cálidos con el amarillo o cálidos con el rojo. A este otro lado también se puede combinar con el rojo, 4 o 3 solamente, o el azul así, ¿no? Como está acá. Y las analogías, estas composiciones de análogos, sirven sobre todo para trabajar fondos. O sea, todo sería dominante ahí. Le faltaría el tónico para destacar a algo en específico. O también si quieres trabajar sobre los análogos nomás, puedes trabajar de esta manera. Lo fundamental, trabajas con un color más claro. Los de mediación y al oscuro, que es el dominante. Bueno, entonces no se olviden que estamos aprendiendo un montón de elementos como para estructurar el color de manera científica. Ya deja de parecer solamente como, ay, a mí me gustan estos colores. ¿Por qué? Porque sí, me llama la atención, no sé, me pongo romántico, me pongo dulce cuando veo esto, ¿no ves? ¿Por qué te gustan esos colores? Ay, no sé, me pongo así. Entonces, en esta situación ya se acaba eso, ¿no? De tratar de entender el color solamente desde un punto de vista intuitivo, perceptivo, subjetivo, de gustos personales. O sea, hemos recorrido todo el tiempo hasta llegar acá, ¿no? Creo que esta es la fase fundamental de todo lo que es la teoría del color, porque esta es la parte práctica en la que realmente van a tener que recurrir a estos subesquemas para desarrollar diseño. O sea, ahora que ya tienen todo esto, ya tienen que saber cuándo utilizar un esquema, un subesquema, cómo trabajarlo. Ahora yo entiendo de que para todos nos va a ser, es un problema utilizar tanta cosa. Pero si no usamos esa tanta cosa, ahora va a ser más difícil después. Porque ahora mismo estás en un inicio de tu proceso formativo. Y esto te va, o sea, fíjense, esa calidad visual que puedes lograr solamente trabajando de esta manera, ¿no? A partir de subesquemas. Y cuando tú seleccionas a ver, ¿cómo? Que quería contarles a veces cuando estamos dando exámenes en aula, ¿no? En aula tienes que traer tus colores, por ejemplo, para dar el examen. Y a veces cuando yo les digo, ¿no? Que si vas a pintar con análogos y con tus lápices de color,
digamos, utilizas este análogo de cálidos, una triada de análogos. Tétrada es 4, triada es 3, ¿ya? Si vas a utilizar, digamos, una triada de análogos cálidos, por ejemplo, amarillo-naranja, naranja y rojo-naranja, como está acá, ¿no? Esta es una triada de cálidos. Y vas a hacer una composición bastante, con mayor detalle que estas, ¿no? Donde hay más cosas. Entonces, yo lo que siempre he recomendado, por ejemplo, es, si vas a trabajar esta triada, agarra todos los otros colores y guárdalos. Porque adicionalmente a estos 3 colores, amarillo, naranja, naranja y rojo, naranja, vas a trabajar con el blanco y el negro. El blanco, que es el papel, cuanto menos apretes, menos satures el color, más blanco le estás poniendo, ¿no? Y cuando quieres oscurecer es con el negro. Entonces, no tienes que tocar nada más, así. Con estos 3 colores tienes que hacer todo. Por eso, antes de empezar, tienes que saber por qué estás eligiendo esos esquemas. ¿En cuanto a qué? A conocer qué tema vas a desarrollar. Por ejemplo, si es naturaleza y utilizas esto, será natural, pero al atardecer, un desierto que también es natural, ¿no? Pero si es naturaleza vegetal, verde, trópico, verde, esto tal vez sean demasiados oscuros, pero puedes trabajar a partir de el amarillo verde, el verde y el azul verdoso, con esos 3 colores nomás, ¿no? Entonces, pero una vez que asumas esto, ya no tienes que tocar nada más, porque si que hay estito más, ¿no? Ya no. Entonces tenemos que acostumbrarnos a modular el color en función a trabajar con blanco, con negro, ¿no? O grises. Entonces también luego tenemos relaciones por temperatura de cálidos y fríos, de cálido solamente, de frío solamente, y tenemos una diada, triada y tétrada. Una diada, triada y una tétrada. Eso. ¿No? Y esa es la manera de trabajar, buscando siempre entre lo más claro y lo más oscuro, tratando de que en los intermedios haya la mayor cantidad de separación. ¿Para qué? Justamente para crear el contraste, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una diada, 2 colores de cálidos, un cálido fresco y un cálido oscuro, ¿no? En este caso estamos trabajando una triada. El amarillo pleno, que es el amarillo, ¿no? El amarillo verdoso y el rojo. O sea, buscando la mayor cantidad de separación. ¿Para qué? Para que haya mayor contraste. Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿no? Si vas a trabajar con puros cálidos, el cálido más, ¿cómo se llama? El cálido más claro tiene que ir a la figura y el cálido más oscuro al fondo. Fíjense en este caso donde se ha utilizado el cálido más claro en el fondo, ¿no? O sea, esto es irreal, ¿no? Esto es irreal. Mientras que en este otro caso, con un fondo oscuro cálido, o sea, amarra más los elementos. En este caso parecen sueltos, porque el cálido claro no hace la función de soporte, de agarrar las cosas, de ordenar, de juntar. Y en este caso, por ejemplo, es mucho mejor, ¿no? Entonces, estos subesquemas, estas diadas, triadas de armónica de cálidos, luego están los de frío solamente, que funcionan igual, ¿no? Hay que ver en qué casos es necesario. Pero ustedes acostúmbrense a trabajar el color así, de esta manera. Voy a hacer esta composición y voy a utilizar este tipo de esquema. ¿Por qué? Porque necesito estos colores, bla, 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 ¿no? Ahora acá, por ejemplo, en las explicaciones no dice
justamente cuándo hay que utilizar, porque eso es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Porque el color es tan subjetivo, es tan, ¿cómo se llama? Hay tanto color y tantas formas de combinar el color que si dices que así tiene que ser en este caso, seguramente estás equivocándote con respecto a otro caso. ¿No? Es mejor decir más o menos hasta qué punto sirven las cosas. Ya, y el modelo, ya les he dicho, no es lo máximo, un modelito nomás. Justamente para que no, para que veamos el color, no la forma del dibujito. Y esta es unas relaciones por temperatura por mayoría de cálidos y por mayoría de fríos. En un caso, mayoría de cálidos significa, le dicen moderado también, moderado de fríos, moderado de cálidos. En este caso tenemos mayoría de cálidos y minoría de fríos, pero eso ayuda a equilibrar. Fíjense cuando el claro va al fondo. Parece irreal, parece algo así como que estás tú detrás de todo. Mientras que cuando el oscuro va al fondo, parece que tú estuvieras delante. ¿Se dan cuenta de eso o no? Voy a poner más grande. A ver, fíjense, en este caso, por ejemplo, el fondo es claro, es un cálido claro. Y a partir de eso, estamos tratando de ir a eso, un verde, azul, verde y el azul, ¿no? O sea, estos son la mayoría de fríos que ha utilizado este esquema. Y se ha utilizado el rojo naranja para poner al fondo. En este caso, ¿no sienten ustedes como que estamos detrás de todo y allá está delante? ¿Lo sienten así o no? Que no es lo mismo que en este otro caso. En este caso estamos delante de todo y el fondo está allá. ¿Lo ven o no? ¿Lo sienten así o no? Sí, ya voy. Sí, ya voy. Sí, ¿lo ve? Entonces, no es muy recomendable el utilizar cálidos claros, digamos, en el fondo. Siempre es mejor fríos y oscuros al fondo, como en este caso. En este caso, el personaje o el observador le colocas delante de todo, como más importante todavía. Pero en este caso parece que estuviéramos escondidos detrás de los matorrales y por aquí va a aparecer la escena de los personajes fundamentales y nosotros estamos atrás mano. El efecto todavía sería mucho más fuerte si este azul estuviera acá y este verde estuviera ahí. Entonces ahí estuvieran mucho más detrás y atrás mano. Y por aquí iría a suceder en la escena. Estaríamos como viendo detrás de los matorrales, estuviéramos espiando. Esa es la sensación que causa. Mientras que en este caso, por ejemplo, no, nosotros estamos delante de todo. Esa es la situación. Entonces le das el privilegio al espectador en este caso. En este otro caso no. El espectador es parte de los que están espiando o están acechando o están escondidos de algo. Es bien interesante esas percepciones y es así como tenemos que comprender. Ahora, si la idea es... esperen un ratito, perdón.
Bien, ahora se ve mi pantalla, por favor. Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, ahora. Ahora, por ejemplo, si la idea es de que más bien hacer sentir al espectador, a nuestro público, como que va a suceder algo acá y le hace sentir como parte de los que están acechando o están escondidos, viene bien, o sea, esa es la idea. Hay que saber en qué casos utilizar las cosas y en qué casos no, ¿no? Es bien interesante la subjetividad, cómo interpretamos las cosas. Y esto no es que me estoy inventando, pues, esto es como lo sentimos, porque cuando nos escondemos, alguna vez hemos jugado al escondite, ¿no ve? Entonces, te tapas, te ocultas y ves a la persona que te está buscando, tú estás en la oscuridad, pero el otro está en la luz, en este caso. Tú estás dentro de la oscuridad y él está allá, lejos, en la luz, ¿no? Está expuesto, porque está en la luz. Tú estás escondido porque estás detrás de cosas y además a oscuras. Entonces, todos estos según conveniencia. Desde este verde hasta este rojo violeta, así. Pero lo mejor que cuando se hace este tipo de relaciones es que no haya colores muy análogos para crear contraste. Por ejemplo, sería mucho más interesante este contraste que estamos viendo acá si el fondo fuera azul por el complementario del naranja. Y tampoco un azul puro, sino un azul oscurecido. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Este ya hemos visto, ahí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pentadas. Pentada significa 5, de pentágono. Entonces tenemos diadas, triadas, tétradas y pentadas, hexadas, heptadas, octadas, nonedadas, creo que algo así es, ¿ya? Décadas, undécadas, dodécadas ya es los 12 colores y eso ya es un desperdicio. Pero aquí todavía hemos hecho esa valoración. Pero ya 2 décadas ya no, sería todos los 12 colores y eso sería un desperdicio total, perder el tiempo. Entonces, pentada de cálidos y fríos, por ejemplo, ¿no? 3 cálidos, 2 fríos, o al revés, 3 fríos, 2 cálidos, dependiendo en qué momentos. Fíjense que acá, por ejemplo, estamos utilizando ya 5 colores y esto ya es un carnaval. Esto ya es un carnaval, ¿no? Otra cosa es esta otra, ¿cómo se llama? Esta otra pentada. Cuando es más parecido a un pentágono, fíjense, eso ya es un carnaval. Cuando es esta pentada cerrada, esta otra forma de figura de 5 lados, está seleccionando 3 análogos y 2 intercalados fríos. Entonces ahí todavía se ve muy bien, porque lo que dice las recomendaciones para elegir colores, que cuando es más de 4 colores, cuando es más de 3 colores ya, hay que buscar que sean contrastes de fríos y de 2 en 2 sean análogos, que parezcan, no muy separados. En este caso, por ejemplo, se ve mejor una pentada de 3 análogos y 2 fríos saltados, ¿no? O sea, divididos, o sea, no son adyacentes. Esto está así, hay un intermedio entre ambos.
¿no? Porque 5 ya es demasiado. 5 colores ya es demasiado. En este caso, por ejemplo, hay 5, pero estos 3 parecen 1, o sea, o 2. Este mismo efecto se puede conseguir a partir de un amarillo naranja y ir oscureciendo con negro, y va a ser el mismo color. Por eso, estos son análogos. Y en este caso se ve interesante porque son 2 fríos saltados, ambos oscuros. En este otro caso, por ejemplo, es la misma combinación, solamente que se está utilizando, digamos, de manera saltada. Uno, otro, 2 primarios y un secundario. Y fíjense el efecto. Es un carnaval ya. Que se ve, es muy vistoso, sí, pero en el diseño lo vistoso no significa siempre que es una buena combinación. Que puede ocasionar un desastre, porque sabemos, ¿no?, de que los colores muy brillantes son un reclamo visual muy fuerte. Reclamo visual significa que te llama inmediatamente la vista. Si quieres llamar la atención de alguien, utiliza este tipo de combinaciones. Pero al momento la gente se siente agotada, agobiada por estos colores tan fuertes, y lo que más bien puedes generar es rechazo. En una segunda vista, rechazo al producto que estás mostrando. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. A veces queremos llamar la atención nomás por llamar la atención. Bien, entonces ya estamos casi al final. Vean, por ejemplo, ya no voy a hacer más énfasis, me voy directamente, esto lo tienen que estudiar. Quisiera que analicemos esto, por ejemplo, estas son formas o figuras geométricas para elegir, por ejemplo, triadas, tetradas, pentadas, hexadas, heptadas. Fíjense la cantidad de variaciones que hay, y esto es sobre todo para trabajar sobre 24 colores. ¿Ya? Esto es he sacado del mismo libro. Este era su, ¿cómo se llama esto? Su círculo cromático con, ¿qué se llama? Con rueda circular, movible, y estas eran las posibles variaciones que existen, o posibles subesquemas que existen para este tipo de ¿cómo se llama? Círculo de color de 24 colores. ¿Ya? Esto es solamente como un ejemplo. No nos sirve esto a nosotros, ¿ya? Para el que quiera, luego lo puede utilizar. Bien, entonces, llegamos acá. Esto lo tenemos que revisar la siguiente clase, ¿ya? Y entramos a esto. Fíjense, por ejemplo, el manejo del color en la, ¿cómo se llama? En la pintura. Este, por ejemplo, es una triada de primarios. El amarillo, el azul y el rojo, ¿no? Pero fíjense, en el producto final ya casi no hay el amarillo, hay un amarillo naranja. ¿Por qué? Porque se ha combinado con ciertas capas del azul. Entonces, esa es la forma de manejar. Y solamente todo esto está a partir de 3 colores. El cafecito, fíjense, el cafecito. ¿Cómo se hace eso? Para lograr ese cafecito mezclas el rojo con el azul y el amarillo y te va a salir ese cafecito. No necesitas usar el café. Entonces, esta es una triada. Todos estos colores que están acá es a partir de 3 colores solamente. Aquí puedes encontrar muchos más. Fíjense estos colores oscurecidos. Utilizas más azul sobre el rojo y te da eso. Entonces, pero ¿han visto ustedes la paleta de colores de los pintores? ¿Sí? Un par de veces. ¿No ve? En esa paleta
los pintores dicen, voy a trabajar sobre este esquema. Ponen un poquito de los 3 colores y con esos 3 o 4 colores, los que vayan a elegir, y guardan todo el resto. Y de esa manera se obligan a conseguir combinaciones armónicas. Si necesitan otro colorcito y ya le meten, ahí lo arruinan todo. Ahora, por ejemplo, en este otro, en este que tenemos acá, van a ver, es bien interesante cómo se maneja en las artes plásticas, porque aquí se van mezclando todo sobre el lienzo, ¿no ve? Dice, relaciones de opuestos, armonía tetrada de dobles complementarios, o sea, complementarios de 2 en 2, 4. Dice, rojo complementario verde y amarillo naranja complementario azul violeta. ¿Dónde está el rojo acá? ¿Dónde tienen al rojo acá? Esto lo he sacado tal cual, no me estoy inventando yo. ¿Cómo se logra? ¿Dónde está el rojo primero? El rojo está en el café. ¿Y cómo se logra este café? Mezclando con el verde, ¿no? Este es un color quebrado, es el color que vamos a revisar en el tema 5. Se han dado cuenta, en el círculo cromático no hay el café, no hay el ocre. ¿Cómo se logra así eso? ¿Cómo se logra el café? Mezclando complementarios. Puedes lograr los colores del marrón, de los colores tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el amarillo naranja y el azul violeta, ¿no? Acá tenemos azul, pero el rojo no estaba. Ahora, ¿y este color qué es? ¿Qué color es este? ¿No ve? Es el azul violeta con mucho blanco, con mucho blanco. Es aclarado, está desaturado. Y la mayoría de estos ejercicios están sobre dobles complementarios para ver todas las posibilidades de variaciones que hay. En este caso, por ejemplo, las relaciones tetrada de dobles complementarios. Tonos. Azul, complementario naranja. ¿Dónde está el naranja? Una cancha. No hay. Rojo, complementario verde. ¿No ve? Entonces, acá el naranja ya se ha convertido, digamos, hay acá, hay un poquito acá, acá hay otro poquito, pero no naranja pleno. Está combinado con blanco y con el verde. De la misma manera, esto no es un rojo. Rojo no es. Es un café tipo ladrillo, digamos, ¿no? Es ese color de ladrillo. ¿Cómo se consigue eso? El rojo con un poco de verde, ¿no? Y un poco de naranja, que tiene amarillo. El naranja tiene amarillo. Y acá está trabajado con mucho blanco, todo. Entonces, si se fijan, hay dobles complementarios, pero en algunos casos ya no se reconoce algunos tonos, no están trabajados de manera pura. Y lo mismo sucede acá, por ejemplo, ¿no? Diada de complementarios. Azul, complementario naranja, dice en este caso. Azul, complementario naranja. ¿Dónde está el azul? No está. Y acá le han metido mucho negro, ¿no ve? Pero tampoco es negro. Entonces, aquí hay un azul y acá también, pero hay más negro que azul. ¿No? Dice azul complementario naranja. Igualmente, esto es naranja, ¿no? Pues ese es un marrón, mezcla del azul con el naranja. Entonces, al quebrarse nos da este color marrón. Y todo son colores medio amarronados, medio quebrados. Fíjense. Entonces,
Esta es la forma de trabajo en lo pictórico. Todo es colores quebrados, no hay colores puros. En las artes gráficas manejamos colores puros, casi, o gradaciones, pero muy suavemente, ¿no? Porque en la gráfica casi siempre en los dípticos, trípticos, revistas, todo eso, utilizamos mucho en la gama de los tonos puros. Ni tanto, pero sí. Pero en las artes plásticas no. En las artes plásticas, más bien, si manejas un tono puro, capaz te aplazan. Acá es todo colores quebrados. Y quebrado significa cuando los colores se entremezclan. Y esas son las luces terciarias, lo que les decía, ¿no ve? Que en la realidad no existe el color puro. Los reflejos de las luces se entremezclan. Y lo que vemos son luces entremezcladas, las luces terciarias. La luz primaria era la luz de una fuente de luz. La luz secundaria era la luz reflejada de un objeto. Absorbe unas radiaciones luminosas y emite otras. Las luces terciarias es de la manera real en cómo vemos. Todas las luces de los objetos se entremezclan y eso es lo que vemos. Y eso imita las artes plásticas, de tratar de imitar cómo realmente vemos. ¿No? Aquí, por ejemplo, tienes relaciones de opuestos, diada de complementario. Azul complementario naranja. ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? Más ancho. Y el complementario naranja. Apenas se ven algunas partecitas en naranja. Y luego todo es colores quebrados, con mucho blanco, ¿no? Que se llama clave alta, ¿no? Clave alta cuando tiene mucha luminosidad tirando al blanco. Clave baja sería cuando va hacia el negro, o sea, colores bajos, ¿no? Imagínense, azul complementario, naranja. ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el naranja? No hay. Y esa es la manera de trabajar en las artes plásticas, muy diferente a lo que es las artes gráficas. Esto ya está en un intermedio más o menos, ¿no? Con colores más plenos, más vistosos, más dentro de una línea pop, ¿no? Esto, por ejemplo, sería una pintura de un diseñador gráfico, casi colores plenos. No estoy diciendo que el otro es bueno y esto es malo, o esto es malo y el otro es bueno. No, cada cosa en su lugar y en su momento. Todo es muy bueno. Saber manejar todas estas y sobre todo saberlo. Y es por eso que estaba tardando un poquito porque quería colocar esto más, ¿no? Para que ustedes vean, digamos, la diferencia de lo que es las artes gráficas con diferencia a lo que es las artes plásticas. Y hasta ahí habría acabado y me he pasado 2 minutitos. No les voy a cobrar adicional. Z. No, ya. No. Ya, a ver, chicas y chicos, con mucho cariño ese PDF, ¿ya? Espero que honestamente en su vida profesional les sirva mucho. Ya, y tengo todavía el tema 5 que está también igual de bueno, que les va a servir de mucho también, ¿ya? Entonces nos vemos el día martes con ejercicios prácticos al respecto. Listo, nos vemos. Gracias, Ari. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego, Yaguar, gracias. Hasta luego, Yaguar.